¿Cuál es su nombre? ¿Y hace cuánto está en el camino? ¿De dónde viene usted? Bueno, mi nombre es José Pablo Morera Mesén. Eh, Vengo de Costa Rica, propiamente la diócesis de Alajuela. Tengo 39 años. Dios mediante cumpliré los 40 ahora en septiembre. Un poco de su origen. Pues mi origen, soy propiamente oriundo del Roble de Alajuela. Ahí crecí, hice la escuela, la secundaria. Después también, siempre en medio de una familia, llamaríamos ahora disfuncional, en el sentido que tuve siempre la ausencia de mi padre, por lo que siempre crecí con mi madre y otro hermano. ¿Y eran cercanos a la iglesia? Sí, nosotros, cuando yo nací, mi madre hacía parte de un movimiento, la iglesia llamado el Camino Neocatecumenal, en el cual también yo de pequeño crecí, viví la fe. Mi madre pues era muy fiel a este carisma y siempre nos hacía también participar con ella. ¿Y qué pasó? ¿Hubo un momento de distanciamiento? Sí, correcto. Justo por lo que te decía de esta falta de mi padre, me hacía siempre pues cuestionarme la visión de Dios Padre en el cielo delante de la ausencia del Padre en la tierra. Entonces, a pesar de haber crecido y estar siempre en la iglesia, el catecismo, la primera comunión, todo lo demás, eh, pasados ya los 14 años, 15 años, pues todo esto que se me decía en casa, inclusive también mis abuelos, no calzaba un poco con la realidad que yo vivía internamente, lo cual me llevó a distanciarme de la iglesia muchísimos años, 12 años diría más o menos. ¿Cómo fueron esos años? Esos años fueron siempre buscando la felicidad, ya que yo en casa no la encontraba delante de la realidad que veía en otros compañeros, amigos. A mí me faltaba cualquier cosa. Siempre me sentí un poco huérfano, esta es la palabra, huérfano, porque mi madre por la situación también pues tuvo que salir siempre a trabajar. Entonces estos años los viví buscando esto, la felicidad, sea con los amigos, sea después en ambientes propios que el mundo te coloca, ¿no? Delante de trabajo, fiestas, vicios, pero en el fondo esto, siempre con un gran vacío que intentaba llenar de una u otra manera, con estudio también, siempre movido por un deseo en el fondo como de vengar mi historia, que mi historia estaba mal hecha, entonces yo tenía que buscar la manera de concretarla y hacerla feliz a mi modo. ¿Y cómo ocurrió esa reconciliación? Pues esto, después de 12 años de ir de un lado para el otro sin ningún sentido, creo que a esta edad de los 26 años, pues ya había vivido mucho, en realidad para la edad que tenía. Y a pesar de vivir mucho e intentar muchas cosas para buscar esta felicidad, pues no, todo seguía ahí como sin respuestas. Un momento muy en particular que me estuve bastante cuestionándome pues el porqué del vivir, el sentido, si ya había probado todo, que lo que me decían para ser feliz y no lo había hecho, pues ahí en ese momento llamaría yo un poco de dudas al respecto del futuro. Mi abuela, que permaneció siempre y es una figura importante dentro de la iglesia, concretamente también del camino catecumenal, pues me invitó nuevamente a probar del amor de Dios haciendo unas catequesis. Y en ese momento pues me dije, ¿por qué no? Si ya lo he probado todo, ¿por qué no intentarlo de esta manera? ¿Y qué fue lo que escuchó ahí que pues fue calando poco a poco? En realidad lo que primero me impactó muchísimo fue escuchar que Dios me amaba. Así como yo era, no importa todos los años que había estado fuera, cuánto había renegado de Dios, de los curas, de en sí la institución de la iglesia, todo lo que se me hablara de esto. Y ahí encontrar que Dios me amaba, que no tomaba en cuenta nada de esto que yo había vivido, comencé a ver que mi vida podría realmente estar hecha o pensada para otra cosa. Y que la felicidad que había buscado en estos lugares estaba ahí. Pues entonces como anuncio, ¿no?, del amor de Dios en mi vida fue lo que caló muy fuerte. Ahora, una cosa es
escuchar este anuncio y continuar con la vida y estar tranquilo, y otra cosa es decidir entregar la propia vida a una vocación. ¿Usted se había planteado alguna vez seguir la vocación del sacerdocio o esto nunca lo había pensado? En realidad nunca en mi vida me había pasado por la mente cosa semejante. Es verdad que también cuando entré a la comunidad, a la iglesia nuevamente, pues comenzó, no entré con este sentido, pero es verdad que lo que cambió un poco esta visión fue mi experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, en Río Janeiro. Para mí fue un choque emocional verme en aquella multitud de jóvenes felices, contentos, y yo igual, con una felicidad que me superaba, sin la necesidad yo de buscar los vicios que buscaba antes, estar tal vez deseando estar con una chica o así, sino simplemente vivirlo entregado como al Señor. Y ahí comencé como a plantearme el por qué el Señor había pensado esto, y principalmente haber experimentado la felicidad que Dios me estaba dando ahí. Me dije un poco, ¿no? ¿Por qué yo no también dar esto, ofrecer mi vida para que otros que tal vez como yo estuvieron alejados puedan recibirlos? Entonces a partir de ahí fue que me planteé esto. Es verdad que también la vida en comunidad me hizo ver el amor a las personas, el amor entre los hermanos, y principalmente, creo yo, a sanar también la herida con mi padre, la relación con mi padre, que fue fundamental poderme encontrar con él, tener una reconciliación con él, ver que Dios lo permitía todo para mi bien. Me hizo pues esta herida llenarla por completo y decir, bueno, Señor, si realmente has estado así bueno conmigo, pues yo quisiera también ofrecer mi vida para anunciar también este amor que me estaba llenando. Ahora, cuando usted se ofrece para irse al seminario, en el camino tienen como un mecanismo en el cual les sortean, ¿verdad? A cualquier parte del mundo. ¿Usted cómo fue esa experiencia? ¿Realmente estaba dispuesto a irse a donde fuera? Sí, fue una experiencia fuerte. Yo entré en la comunidad y en la iglesia en 2012, la jornada mundial, como te decía, fue en 2013. Regresé por primera vez planteándome una inquietud que tal vez Dios me llamaba a cualquier cosa, no la tenía concreta, pero también el camino tiene una herramienta previa que es el discernimiento vocacional, que me ayudó muchísimo durante esos 2 años, porque fue en septiembre del 2015 que se me envió a este mecanismo de envío, que es propiamente en esta casa que estamos viendo aquí, que es en Porto San Giorgio, en Italia, en la región de Fermo, que desde aquí pues nos sortean. Fue una experiencia maravillosa. Yo sí que, verdad, vine con una disposición total, hace 11 años atrás, a donde Dios quisiera. Y así fue, por un sorteo que se hace. Se me preguntó la disponibilidad para entrar en el seminario Redentoris Mater de Évora, Portugal. ¿Sabía que era Évora en ese momento? En su momento no, de hecho fue una gran sorpresa, porque de Portugal creo que conocía Portugal y al máximo Lisboa como nombre. Évora como ciudad obviamente nunca me pasó. De hecho, como anécdota, siempre creí que era una región del África, porque en su momento la emoción, comprenderás, tu vida está ahí un poco en juego, puedes caer en África, en Asia, lo que sea. Pues dentro de esa emoción, yo nada más escuché Évora, no escuché el resto, me puse de pie. José Pablo, ¿estás disponible? Sí, y creí que era África, porque de verdad que no conocía este lugar. Y sin embargo, porque muchos se van al lugar al que los destinan, no conocen el idioma, pero usted ya conocía el portugués. Sí, yo tuve pues una intuición de Dios, podría yo llamarle para que suene bonito, que previo a la Jornada Mundial de la Juventud, como era en Brasil, dije, mira, me voy a poner a estudiar un poco el idioma, pensando en otra vocación, pensando en encontrar tal vez una mujer por ahí, que tal vez Dios tenía pensada para mí, sí, pero en realidad pues no. 2 años después descubrí que esa intuición de estudiar el idioma, Dios la había proyectado para otra cosa, porque de hecho me sirvió muchísimo como para poder ingresar de una vez a la universidad y demás. Ahora, a pesar de que en ese momento se va de Costa Rica, sigue ligado a su comunidad en Alajuela, ¿verdad? Correcto, sí, yo vivo la fe
en la Catedral de la Juela. Ahí tengo mi comunidad neocatecumenal, que sin ella no podría explicar el estar fuera. Por todo, porque es una comunidad que te sostiene no solamente en oración, como que también los hermanos disponen de sus medios para ayudar económicamente el seminario, para ayudarte a ti como seminarista a salir adelante, a hacer los viajes, los traslados. Y esto pues siempre ha sido pues un pilar fundamental, por lo cual siempre que puedo regresar a Costa Rica, además de encontrarme claramente con mi familia, un momento importante es vivir la iniciación cristiana con mi comunidad de origen en la Catedral de la Juela. Porque contrario a otros sistemas, por ejemplo, de formación de seminario, que son igualmente válidos y tradicionales, y en los cuales el seminarista paga para una suma concreta para sufragar sus gastos, en este caso ustedes no tienen dinero, no pagan por esta formación, pero viven de la caridad de las personas. Entonces, ¿cómo ha sido este tiempo experimentar la providencia? ¿Esto existe realmente? Completamente. Para mí el inicio fue bastante difícil, porque yo desde pequeño, como decía, desde 14 años creo yo, si no es que antes, pues por la situación de la casa me tocaba trabajar en los periodos de vacaciones. Y después con 18 pasé a trabajar siempre en los bancos. Trabajé primero en un banco del Estado, después en la banca privada. Y pues entonces sabía lo que era obtener algo por tus propios medios. Fue un choque cuando llegué a Portugal y efectivamente, pues ahí nos desprendemos de todo. Inclusive tenemos que entregar el teléfono, no tenemos contacto con la familia por un tiempo, a no ser en ocasiones especiales. Y después, pues no tener dinero para nada. Entonces, al principio me costaba tener que entrar en la humildad de pedir inclusive €1 en el momento para comprarme un café, para comprarme una botella de agua. Pero vi que durante todos esos años de formación y a la fecha, la providencia de Dios se hace presente, ¿verdad? Cómo Dios cuida de sus hijos, poder tener un estudio universitario en Europa, para mí una cosa imposible que Dios me ha regalado por medio de los hermanos, el poder trasladarme de un lugar a otro, siempre guiado por la providencia, donde he podido experimentar que no me ha faltado absolutamente nada. Ahora, cuando usted se fue, entonces hablaba español y portugués. Tenía trabajo, lo dejó. Dejó todas las seguridades que tenía en ese momento. Y uno pensaría que entonces, si lo mandaron a Portugal, se va a ordenar en Portugal. Sin embargo, pareciera que el camino no es el camino de la historia, quiero decir, no es tan lineal, que puede dar sorpresas. Y entre esas sorpresas, pues ahora usted va a ser ordenado, ya es diácono, pero va a ser ordenado sacerdote, no en Costa Rica, no en Portugal, sino en Tierra Santa, en Jerusalén. ¿Cómo llegó a la Tierra Santa? ¿Y qué ha recibido en la Tierra Santa? Bueno, es una pregunta profunda porque es correcto lo que decías al inicio. Al final, nosotros pertenecemos a seminarios Redentoris Mater diocesanos misioneros, por lo cual siempre el tener un billete es esencial, que es el billete de la disponibilidad para que Dios... Un tiquete se dice en Costa Rica, un ¿no? tiquete, perdona, un tiquete, para tener siempre una disponibilidad que Dios haga con tu historia, con tu vida y en caso concreto con la vocación, lo que Él cree que es necesario para ti. Y yo pues sí, efectivamente, terminé mis estudios en Portugal, todo proyectabas a ser ordenado ahí, pero después de que nosotros acabamos los estudios, siempre hacemos una experiencia de misión. Generalmente en otro lugar diferente al en el cual hemos sido formados. Y en mi caso tuve la gracia, por vueltas de la vida, acabar en Tierra Santa, haciendo una experiencia específicamente en la Domus Galilea, que es una de nuestras casas que están ahí en Israel. ¿Qué me dio la Tierra Santa? Muchísimas cosas. Tener todavía más de cerca y más palpable, tocar en mano la paternidad de Dios. Fue difícil, fue en tiempo de COVID, la misión pues ahí no es fácil, entonces fue un abandonarse a Dios en todo sentido, al punto que después de un tiempo estar ahí en misión, se me pide o conversando tanto con mis formadores como conmigo, la posibilidad de continuar la formación ahora en el seminario Redentoris Mater de Galilea, donde, pues esto que te puedo decir,
me ha dado poder tocar el Evangelio con mis propias manos, ver a los lugares concretos donde Jesucristo pasó, sentir ahí el amor de Dios y ver que esta historia que está en los Evangelios no es un cuento de hadas, no es un Harry Potter, sino son cosas palpables que se pueden tocar, que de verdad están ahí tal y cual como las describe el Evangelio. Ahora, ¿cómo vivió la ordenación diaconal? Fue un regalo de Dios, no fue fácil, porque previo también, creo que para agregarlo dentro de la formación, después de haber hecho 2 años en Galilea, tuve la gracia de regresar a Costa Rica, hacer un tiempo de misión. Hice un tiempo en la parroquia de Naranjo, en la diócesis de Alajuela, y luego un tiempo en un equipo itinerante en la zona norte de Costa Rica, específicamente San Carlos, Ciudad Quesada. Después de esto, ya se me habla de la ordenación. Fue una gracia volver nuevamente a Tierra Santa, pensar esto, pues ser ordenado, ¿verdad?, donde estuvo el Señor. Y la ordenación concreta fue, sí, claro, un tiempo de estrés, de ansiedad, de prepararte, de ver que ha llegado un tiempo en el que tienes que dar este paso, que no es como un esfuerzo, sino yo he podido a lo largo de los años de la formación, previo a la diaconal, descubrir, creo que un aspecto muy importante, que la vocación no era mía. Que la vocación es de Dios y por eso me ha hecho ir de aquí, de allá para acá, y también la vocación es de la iglesia. Y entonces entrar dentro de la celebración con personas allegadas, queridas, como mi madre, algunos hermanos de comunidad que estuvieron cercanos, los seminaristas que han vivido conmigo la formación en Galilea, en fin, los formadores, todo fue un regalo de Dios muy, muy, muy impresionante, donde nuevamente me sentí muy, muy amado de Dios. Ahora, el diaconado en sí, probablemente hay gente que verá esto y ya habrá pasado la ordenación presbiteral, pero ahora, hoy, mientras grabamos, es diácono. Correcto. Pero parece que a veces se queda como en ese tiempo en que todavía no es cura, pero nadie sabe muy bien qué hace el diácono. ¿Cómo ha vivido usted este tiempo? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué regalos ha recibido? ¿Qué es el diaconado para usted? Pues yo iría a la propia raíz de la palabra, que es el servir. Meterse a disposición de lo que Dios y la iglesia te pida. Pues esto, el diácono sirve a la mesa, sirve a la predicación, sirve a la lectura del Evangelio y administrar algunos sacramentos como ha sido el del bautismo, que para mí ha sido como la confirmación de que de verdad esta era la vocación que Dios había pensado desde mi nacimiento. Ver que hoy me siento completamente feliz. El diaconado me ha hecho ver esto exactamente, que estoy llamado a servir, ya de diácono y Dios mediante como presbítero, pero en mi vida como cristiano estoy llamado a servir, a donarme al otro, a donarme a la iglesia y ver las gracias, experimentar un poquito en el diaconado ya las gracias que te da la imposición de las manos, ¿no? Recibir la imposición de las manos de parte del patriarca y de ahí continuar en la misión. Y creo que como un punto maravilloso que he podido experimentar del diaconado ha sido, por un lado, ofrecer la disponibilidad en este mismo sentido, porque estoy ejerciendo el diaconado aquí en Italia. Pero como sacramentalmente hablándolo, el regalo de bautizar. Tuve la oportunidad de bautizar a 5 niños en una vigilia pascual y fue un regalo de Dios que me hizo experimentar un éxtasis realmente de la vocación. Ahora, hay 2 preguntas para ir terminando. Una, quisiera que le dijera un poco a alguna madre, una abuela, un abuelo, padre, no sé, que tiene un hijo que está lejos de la iglesia, que tal vez está viviendo como usted vivía antes de regresar. ¿De qué manera se les puede acercar a este hijo, a este nieto, para que logre volver a encontrar a Dios en su vida? Yo diría que la primera arma, y que está desde los inicios de la iglesia, que es la oración. Recuerdo siempre a la figura de Santa Mónica con San Agustín cuando pienso un poco en mi vida, que de hecho fue un libro muy importante para mí al inicio, las Confesiones de San Agustín, y que lo he visto concreto en mi madre, en mi abuela, que estuvieron ahí. Y luego también de parte de ellas, a pesar de que sufrían,
muchísimo por mi distanciamiento en la iglesia, por cómo me comportaba, por cómo estaba conduciendo mi vida, siempre lo respetaron también. Siempre como, yo creo, diría que ellos confiaban en que Dios podría aparecer. Entonces siempre me sentí amado. Probablemente en las correcciones me molestaban en su momento, pero hoy las veo que eran gracias de Dios, que también es importante siempre llamar a la verdad a los muchachos. A la verdad me refiero a hacerles ver lo que está mal, pero principalmente hacerles ver también que hay otro que no les juzga, que es el amor de Dios completamente. Entonces, para mí esto es como esa referencia importante, la oración, no juzgar y más bien invitarles, indicarles cuál es el camino que realmente les hará feliz. Porque en el fondo, jóvenes, lo que buscamos, y todo adulto, lo que sea, lo que buscamos es siempre ser feliz. Y para un joven que tal vez está planteando ahora esta inquietud de la vocación, si entra a un seminario o no, ¿qué tal es esa experiencia? ¿Vale la pena incluso tal vez si no es el camino que se sigue al final? Sin duda, sin duda. Para mí, yo siempre digo que mis años del seminario han sido los mejores años de mi vida. Esto a los seminaristas les asusta cuando los digo, en ocasiones. Porque sí es verdad que hay un combate dentro, interiormente, con tu vocación, con la llamada, que es bueno, que enriquece. Pero en mi parte fue esto, experimentar que Dios era un padre, que hemos respondido en otros momentos, que Dios era siempre aquel que estaba detrás, que me acompañaba. Entonces para mí la experiencia del seminario es muy enriquecedora, humanamente hablando, cristianamente hablando, te hace crecer en muchos aspectos. Es verdad que hay un temor de dar el sí al Señor, pero traigo ahora a cotación una frase que me ayudó mucho en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que me dijo un sacerdote, que yo le cuestionaba sobre mis miedos a la vocación, que sentía que Dios pedía algo en aquel momento y me asustaba. Él me dijo, no tengas miedo, porque Dios te lo va a pedir todo, pero no te va a quitar nada. Y esta es mi experiencia de la vocación. Que Dios me ha pedido salir de Costa Rica, que me has pedido disponibilidad para moverme de aquí y de allá, que me ha pedido, sí, estar lejos de la familia durante tantos años, momentos importantes que se viven en familia, pero que no me ha quitado nada. Más bien me lo ha dado todo. Porque donde he podido experimentar la misión en los diferentes países que el Señor me ha enviado, he experimentado ahí el amor, he experimentado que me reciben bien, que acogen a Cristo en mi persona. Entonces es esto, que delante del miedo, como tantas veces repite la Sagrada Escritura, no tener miedo, no tengáis miedo, porque el Señor es fiel.